Mi prometida exigió una boda de lujo que me endeudaría de por vida. Me negué, cancelé todo y, 3 días después, su madre me llamó suplicando. Estuve comprometido con Lucía, una mujer de 29 años, hasta hace muy poco. Estuvimos juntos durante 4 años. Siempre creí que éramos felices, que teníamos la misma visión sobre la vida, el futuro, todo. Trabajo como jefe de proyectos en una empresa de construcción. Tengo un ingreso sólido, soy responsable con mis finanzas y había elaborado un plan de 5 años que incluía una casa, hijos, estabilidad. Y por supuesto, pensaba que Lucía era parte de ese plan. La propuesta fue perfecta. Ambos lloramos. Nuestra familia y amigos estaban emocionados. Comenzamos a organizar la boda hace unos 3 meses. Yo había ahorrado de forma muy estricta y ya tenía guardados unos $50,000 exclusivamente para el evento. Pensaba que, sumando lo que pudieran aportar sus padres, podríamos tener una boda hermosa, inolvidable, con un presupuesto de entre $60,000 y $70,000, sin necesidad de endeudarnos. Ese fue mi primer error, asumir que estábamos en la misma realidad. El sábado pasado nos sentamos para cerrar el presupuesto. Yo tenía mi hoja de cálculo abierta, mostrando mis ahorros y un desglose estimado de los gastos. Ella se mantenía en silencio. Luego deslizó por la mesa una carpeta gruesa. Estaba llena de recortes de revistas, muestras de telas, y capturas de blogs de bodas de lujo. ¿Y esto?, le pregunté. Es la visión, respondió, con tono soñador. Mi madre y yo hemos estado trabajando en esto. La revisé por encima. Los lugares propuestos eran literalmente castillos. Los arreglos florales parecían sacados del vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Había varios vestidos, todos de alta costura. Ni siquiera quise imaginar el precio del catering. Reí un poco. Está increíble, amor. Toda mujer puede soñar, ¿no? Pero ahora veamos lo que realmente podemos hacer. No, me interrumpió con una mirada dura. No es un sueño. Esta es la boda que merezco. Se me heló el estómago. Lucía, esto costaría cientos de miles. 300.000, para ser exactos, contestó sin parpadear. Ese es el mínimo. Me quedé en silencio. Pensé que era una broma, que en cualquier momento me diría te estoy tomando el pelo. Pero no, solo me miraba esperando una respuesta. ¿Y de dónde supones que va a salir ese dinero? Logré articular. Tengo $50,000 ahorrados. No pienso hipotecar una casa que ni siquiera tenemos aún. ¿Eres un hombre, no?, dijo, suspirando como si yo fuera un niño torpe. Resuélvelo. Pide un préstamo. Vende tus acciones. Es una inversión en nuestra vida juntos. La conversación se tornó aún más tensa. Comprendí que no era solo su idea, sino una gran producción orquestada por su madre, Beatriz. Para ellas, esta boda era una especie de carta de presentación ante su círculo social. Mi enfoque práctico fue visto como una ofensa. Negarme a endeudarme fue interpretado como que no la valoraba. Y así llegamos al ultimátum. Sus palabras exactas, frías, decididas. He soñado con este día toda mi vida. No pienso renunciar a nada. O es una boda de $300,000, o no hay boda. No soy alguien emocional. Estoy acostumbrado a analizar los problemas, evaluar riesgos y tomar decisiones lógicas. Y en ese instante, la mujer que yo amaba me presentó lo que sería el equivalente a un proyecto condenado al fracaso desde el inicio. Un plan para arruinarnos antes siquiera de empezar. Todo por una fiesta de un solo día. La miré, y ya no vi a la misma persona. Lo que sentí fue pérdida, no por el dinero, sino por la desconexión total con la realidad, por el nivel de egoísmo. Así que tomé una decisión lógica. De acuerdo, dije con la voz serena. Si esa es tu decisión, entonces yo decido que no habrá boda. Estás bromeando, respondió, incrédula. No, Lucía, no voy a comenzar un matrimonio sobre deudas y fantasías. Te amo, pero no puedo seguir así. No habrá boda. Se quedó mirándome, sin saber qué decir. Creo que, de verdad, pensaba que me arrastraría, que cedería. Al día siguiente, un lunes, fui a trabajar. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado algo de dentro. Durante el almuerzo, llamé al lugar donde habíamos dejado un depósito de $5,000. Era una granja rústica encantadora, un lugar que ambos habíamos elegido con entusiasmo. Por suerte, el sitio es muy popular y tiene lista de espera, así que su política de cancelación permitía recuperar el 100% del depósito si se hacía con al menos 90 días de anticipación. Faltaban exactamente 82 días. Me confirmaron que podían reprogramar fácilmente. Envié el aviso formal de cancelación por correo. Me informaron que el reembolso se procesaría entre 5 y 7 días hábiles. Desde esa discusión no volví a hablar con Lucía. Silencio total. Supuse que estaba esperando a que me derrumbara. Pero esta mañana, justo 72 horas después de cancelar, mi teléfono sonó. Era Beatriz, su madre. Esperaba gritos, acusaciones, pero me encontré con súplicas. Esteban, cariño,
comenzó con una voz melosa, Lucía está devastada. Ya sabes cómo se pone. Tienes que arreglar esto. Llama al lugar y diles que fue un malentendido. Le dije que no iba a hacerlo, que la boda estaba cancelada. Entonces su tono cambió por completo. No seas ridículo, espetó. Ya habíamos avisado a todos que reservaran la fecha. Mi hermano, que vive en otro estado, incluso ya había comprado su pasaje. Y ahora me dicen que no puedo dejar a nadie en ridículo, que debo comportarme como un hombre y darle a Lucía la boda que se merece. Así fue como Beatriz, su madre, me lo dijo, sin ningún intento de disimular. No estaba pidiendo que luchara por su hija. Lo que realmente buscaba era que la salvara del bochorno social. Lucía, por su parte, no ha dado señales. Solo su madre ha estado insistiendo para que me endeude, todo por el orgullo de su familia. Pero, sinceramente, nunca me sentí más seguro de haber tomado la decisión correcta. Actualización. La última semana fue un torbellino. Agradezco los mensajes y el apoyo que recibí. Me hizo sentir que no estaba perdiendo la razón. Y como muchos predijeron, las cosas se salieron de control. Lo que antes parecía solo un exceso de expectativas, ahora es una auténtica avalancha de exigencias. Después de aquella llamada de Beatriz, decidí mantenerme al margen. Bloqueé su número, pero dejé a Lucía sin bloquear, con la esperanza de que recapacitara y pudiéramos cerrar esto de forma madura. Qué ingenuo fui. El miércoles, recibí varios mensajes de Lucía. No eran disculpas ni preguntas. Eran exigencias, punto por punto. Una lista con viñetas. Primero, el anillo. Quería que se lo devolviera, lo cual me pareció justo. Después de todo, es un obsequio condicionado. Ya coordiné con un servicio de mensajería para que lo recoja. Segundo, me reclamaba $5.000 como compensación por el tiempo y esfuerzo que, según ella, dedicó a planear una boda que jamás existió. Me dijo que había pasado horas en Pinterest armando un cuaderno con ideas. Tercero, daños por difamación. Afirmaba que la había hecho quedar como una interesada frente al personal del lugar del evento. Todo lo que hice fue enviar un correo electrónico profesional para cancelar. Y lo último, lo más absurdo, el reloj. Mi abuelo falleció hace 2 años y me dejó un Omega C Master Vintage de los años 60. No es ostentoso, pero sí una joya clásica, y más allá de lo material, es el objeto más valioso que tengo. Él dejó una carta en la que decía que esperaba que lo usara el día de mi boda, como símbolo de un amor que perdura. Lucía lo sabía perfectamente. Su mensaje decía, íbamos a ser familia, así que el reloj debería considerarse parte del legado familiar. Lo quiero como compensación por la humillación pública. Al leer eso, cualquier rastro de tristeza desapareció. Solo quedó una determinación fría y firme. Lo que estaba viendo ya no era una mujer dolida, sino una estrategia de aprovechamiento. Me tomé 24 horas para calmarme. Agendé una consulta con un abogado para conocer bien mis derechos y asegurarme de estar protegido. Luego respondí, no por mensaje, sino por correo electrónico, siguiendo sus recomendaciones legales. Asunto, disolución de compromiso y pertenencias. Lucía, en respuesta a tus mensajes, aquí tienes mi posición formal. El anillo será recogido por un mensajero el viernes a las 10 de la mañana. Por favor, tenlo listo. No realizaré ningún pago por labor emocional ni por supuestos daños de imagen. No hay sustento legal alguno para ello. El reloj de mi abuelo es una posesión personal y forma parte del patrimonio de mi familia. Nunca fue un obsequio, ni se consideró parte de los bienes compartidos. Permanecerá en mi poder. Cualquier comunicación futura relacionada con objetos materiales deberá hacerse a través de este correo. Te deseo lo mejor. Esteban. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de minutos me llamó su padre, Ernesto, un hombre generalmente reservado, que siempre había dejado que Beatriz llevara la batuta. Pero esta vez, estaba furioso. ¿Cuál es tu maldito problema?, gritó. La dejaste en ridículo. Cancelaste la boda y ahora le mandas correos fríos por un reloj. Solo estoy protegiéndome, Ernesto, respondí con calma. Tu hija está pidiendo miles de dólares y cosas que no le pertenecen. Está dolida. La humillaste. Mi esposa tuvo que cancelar al calígrafo. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Y ahí entendí. No era solo por la ruptura. Era por el dinero que habían adelantado sin avisarme, por los planes que montaron en sus cabezas sin contar conmigo. No solo estaban molestos, estaban fuera de sí. Y entonces vino lo más sucio. Al día siguiente, Beatriz publicó algo en su perfil de Facebook. Era público, no mencionaba nombres, pero era obvio. Un mensaje llorón sobre lo triste que era ver a una joven dar su corazón a un hombre que resultó ser controlador y abusivo económicamente. Prometerle una boda y luego quitársela fue, según ellos, una muestra de cobardía. Un hombre de verdad provee, dijo su madre. Un débil busca excusas. Según Beatriz, su hija merecía un proveedor, no alguien que simplemente ocupara un puesto administrativo. Esas frases aparecieron entre los comentarios venenosos de sus amigas, todas con perfiles impecables y llenos de apariencias, que no tardaron en ensuciar mi nombre. Me retrataron como un cobarde sin compromiso, un obstáculo para la felicidad de Lucía. La súplica dio paso a los ataques, y los ruegos se convirtieron en una campaña pública para humillarme. Ya no intentaban convencerme de pagar una boda,
querían hacerme pagar por haberla cancelado. El error que cometieron fue evidente, me mostraron con toda claridad que era lo que realmente les importaba, la fachada. Y resulta que, como gestor de proyectos, sé muy bien cómo derribar estructuras frágiles y manejar la percepción pública. Actualización. Han pasado algunas semanas y las cosas han entrado en una especie de guerra fría. Agradezco tener este espacio para desahogarme, ha sido fundamental para no perder la perspectiva. La campaña de desprestigio no se detuvo. Lucía publicó su versión, una selfie con lágrimas perfectamente medidas, luz natural bien aprovechada y un pie de foto que hablaba del trauma de haber sido manipulada financieramente, de cómo su pareja la veía solo como una cifra. Un espectáculo emocional digno de un manual de marketing del dolor. Mi teléfono no paraba de sonar. Amigos en común me preguntaban si era cierto. Yo respondí con calma y sin entrar en provocaciones. Tuvimos un desacuerdo fundamental sobre nuestras finanzas. Le deseo lo mejor. Esa fue toda mi declaración. No pienso mancharme con su barro. Las victorias no se consiguen gritando más fuerte, sino dejando que el otro se exceda y se delate solo. Conocía la situación del negocio de importaciones de su padre, Denis. Hacía tiempo que el tema iba mal. Aún así, mantenían un estilo de vida insostenible. Puro teatro de prosperidad. Esa boda de $300,000 no era una celebración, era una puesta en escena desesperada para aparentar éxito. Hace 2 semanas, recibí un sobre de un estudio jurídico que no conocía. Lucía, o más bien su entorno, me exigía $50,000 por daños emocionales y financieros, alegando que yo había hecho una promesa verbal de pagar la boda. Y, como si no fuera suficiente, nuevamente pedían el reloj de mi abuelo. En cuanto se lo reenvié a mi abogado, a quien ya tengo contratado, se rió. Me dijo que era un burdo intento de intimidación, probablemente de algún conocido de la familia. Redactó una respuesta educada pero tajante, negando cualquier obligación y dejando claro que el reloj era propiedad personal innegociable. Esa carta no hizo más que confirmar mis sospechas. No buscaban justicia, ni siquiera venganza real, buscaban dinero. Y así comenzó mi contraataque. Silencioso, meticuloso, planeado. Fase 1. Contactar a los proveedores. Hice una lista con cada uno de los proveedores de alto nivel que Lucía y Beatriz habían mencionado durante los preparativos. Les envié un mensaje breve, formal y claro. Asunto: cancelación de solicitud, boda de Lucía y Esteban. Hola. Escribo para informar oficialmente que la consulta previa sobre sus servicios para una boda en la fecha mencionada ha sido cancelada. Mi compromiso con Lucía ha finalizado y no continuaremos con los planes de matrimonio. Gracias por su tiempo, Esteban. Con eso logré 2 cosas: cerrar cualquier posible vínculo que intentaran mantener usando mi nombre y, además, hacer que la noticia se propagara en el círculo de proveedores de bodas de lujo, donde el chisme viaja rápido. Fase 2. Estrategia social. No combatí su historia, simplemente mostré que seguía con mi vida. Publiqué fotos de una excursión con amigos, otra de un partido de béisbol, alguna más de cenas o reuniones informales. No dije nada, solo mostré que estaba bien, incluso mejor. No hundido, no quebrado. Presente, tranquilo, avanzando. El giro inesperado vino de alguien que nunca imaginé, Tyler, el primo de Lucía. Siempre fue un buen tipo. Me escribió: oye, no tienes que responder si no quieres, pero, ¿estás bien? Mis tíos están perdiendo la cabeza. Le agradecí y le respondí con sinceridad, aunque de forma breve: estoy bien. Cancelé la boda porque no quería empezar una vida con una deuda de 6 cifras. Eso es todo. Espero que estés bien. Pasó un rato y luego me escribió de nuevo: 6 cifras. Mi padre está furioso. Denis intentó pedirle una gran suma hace poco para un supuesto negocio. Mi padre sospechó algo raro y se negó. Ahora todo tiene sentido. Entonces le hice una sola pregunta: ¿te dijo alguna cifra concreta sobre la boda? Su respuesta fue inmediata: sí. Denis mencionó que serían $300,000. Mi papá pensó que era una broma. Ahora lo entiendo todo. Te salvaste de una bomba. Exacto. La estructura no solo era frágil, estaba podrida. Denis intentaba conseguir dinero de su propia familia, no para salvar su negocio, sino para mantener una ilusión. Todo giraba en torno al estatus, al dinero, a herencias y apariencias. Han querido quedarse con mi dinero, arrastrar mi nombre y apropiarse de algo tan valioso para mí como el reloj de mi abuelo. Han intentado hacerme pagar en todos los sentidos posibles. Ahora les toca a ellos asumir las consecuencias. Descubrí que estaban atravesando una crisis financiera seria y que intentaban conseguir préstamos de familiares para ocultar la verdad. Todo lo que habían construido era una ilusión, sostenida por apariencias y promesas vacías. Yo estaba a punto de derribar esa fachada con un solo gesto. Última actualización. Esta será la última vez que hable del asunto. El proceso ha concluido. Lo necesario ya se ha hecho. Tras mi última publicación, comprendí que debía actuar con firmeza. Algo que cerrara este capítulo definitivamente, que limpiara mi nombre y dejara en claro que no era yo el que había fallado. Intentaron quedarse con el único objeto que tenía verdadero valor para mí,
el reloj de mi abuelo. Así que decidí que ese mismo reloj sería el símbolo de mi respuesta final. Esperé una semana en completo silencio. Sabía que eso los descolocaría. Sabía que detrás de las cortinas, todo se estaba viniendo abajo. Cuando Dennis no logró obtener el préstamo que esperaba, entendí que era el momento. Publiqué una única imagen en mi perfil de Instagram. Mi cuenta no es masiva, pero la gente de su entorno la sigue de cerca. Sabía que lo que iba a decir tendría impacto. Tomé una fotografía bien iluminada del reloj Omega que heredé de mi abuelo. Lo coloqué sobre una base de madera oscura, con una luz tenue que realzaba cada detalle. Se veía sobrio, elegante y lleno de historia. Luego escribí el texto con cuidado, como si cada palabra fuera una herramienta precisa. Hay cosas que no se miden en cifras, sino en significado. Este reloj perteneció a mi abuelo. Me lo confió esperando que lo usara el día de mi boda, como emblema de un amor basado en respeto, compromiso y honestidad. Aunque la boda no se celebrará, he decidido dar sentido a este legado. He hecho valorar el reloj y su monto será donado íntegramente a la Fundación Infantil contra el Cáncer. Además, haré una donación igual de mi parte. Mi abuelo estaría orgulloso de ver que su memoria ayuda a otros. Hay gestos que no se hacen para demostrar, sino para reparar. Publiqué, apagué el teléfono y me fui al gimnasio. Lo que siguió, según me contó Tyler, fue caótico. Mi mensaje fue el detonante, pero la tensión interna que ellos vivían fue lo que provocó el incendio. En los comentarios, algunas amigas de Beatriz intentaron justificarla, pero sus palabras se ahogaron rápidamente entre las reacciones de quienes conocían la historia completa. Cuando el padre de Tyler leyó la publicación, llamó a Dennis directamente. Lo que ocurrió después fue una cadena de discusiones familiares, revelaciones incómodas y pérdida de apoyo. Empezaron a circular versiones entre los conocidos, sobre cómo intentaban conseguir dinero mientras hablaban mal de mí, sobre las contradicciones entre su discurso público y su realidad privada. Fue una caída en picada. Lucía y Beatriz desaparecieron de las redes sociales en menos de 2 días. El silencio se volvió su refugio. Una semana después, recibí un correo de Lucía desde una dirección nueva. No pedía disculpas, solo me culpaba por todo lo que había pasado. Palabras llenas de rabia. Las reenvié a mi abogado por precaución y las eliminé. Pero aquí es donde el relato cambia. No todo terminó con una victoria silenciosa. Una tarde, mientras salía del trabajo, vi un sobre en el parabrisas de mi auto, sin remitente. Lo abrí en casa. No era una amenaza, ni una carta de odio. Era una nota, escrita a mano, que decía: no fue solo el reloj, fue todo lo que representaba. Y tú lo entendiste mejor que nadie. Nunca supe con certeza si fue ella quien lo dejó, o alguien más. No volví a responder, no volví a mirar atrás, solo seguí adelante. Perdí una relación que ya no me pertenecía, pero gané algo más grande, la certeza de que no hace falta destruir a nadie para hacer justicia. A veces, basta con dejar que la verdad se revele por sí sola, en el momento justo.